Eco 360. Estamos de vuelta para nuestro último bloque en Eco 360 con los ingenieros Gaspar García de Paredes y Juan Planels hablando sobre educación. ¿Cuál es el rumbo? Tenemos solo un bloque para hablar de cuál es el rumbo, así que podría usted identificarme tal vez esos primeros pasos que hay que dar, qué cosas deben ocurrir, por dónde empezamos. Hay mucha documentación. Unidos por la Educación ha estudiado el tema y sabemos que antes ha habido esfuerzos también, diálogos, etcétera, y ahí seguimos. La rueda, pareciera que tiene que ocurrir algo, no sé. Sin embargo, yo estoy muy ilusionado. Yo, a pesar de la edad que tengo, todavía creo que nosotros estamos a tiempo. Usted se ve entero, hombre, no diga eso. Bueno, sí, todavía creo que nosotros tenemos oportunidad de corregir el rumbo y de mejorar nuestra educación. Yo, por ejemplo, cuando comenzamos Unidos por la Educación no figuraba entre los primeros problemas que la sociedad reconocía como problemas. Y en la medida en que hemos ido planteando cifras y situaciones que se dan en la educación, ha habido una mayor preocupación. Los gobernantes ya comenzaron a incluir el tema de la educación entre sus prioridades en los planes de gobierno, ¿no? Ahora se habla mucho de dedicarle más presupuesto a la educación. Y hay un tema que no lo hemos tocado, pero que yo creo que es importantísimo para acelerar la solución del problema, y es la relación con el personal docente. Unos protagonistas del hecho de la educación son los educadores, ¿no? Educadores, educadores y educadores, ¿no? Si nosotros no resolvemos esta situación de conflicto en la que hemos mantenido la relación por muchos años, por ¿no? muchos años, y se habla de ministerio contra magisterio, ¿no? Y es una cosa que desde la reforma educativa tenemos que salir de ahí. Tenemos que salir de ahí. Es posible que ahora se den las condiciones. Yo he visto algunos chispazos de esperanza en ese sentido. He escuchado algunas declaraciones de líderes del sector magisterial en el sentido de que ellos tienen que poner de su parte y que están dispuestos a hacerlo, y que, por ejemplo, escuché que no iba a haber más, que no tienen planificada ninguna huelga durante este periodo, cosa que ya es un avance, ¿no? Un avance. Sin embargo, hoy creo que una escuela cerró por alguna razón, pero pienso que ahí os ayudaría si nosotros enfrentamos la discusión de una carrera docente. La Constitución Nacional establece que debe haber una carrera docente y nunca hemos tenido el valor para aprobarla, porque ahí hay un tema de relación con los educadores, de reconocimiento de sus méritos cuando muestran resultados. Reconocimiento económico. De reconocimiento económico, que es un incentivo importante que debe atenderse. Hay un problema de solución de conflictos. Ahora mismo nosotros en el Código de Trabajo, en el sector privado, tenemos unas fórmulas. Correcto. Y la huelga es la última instancia y no se llega sino después de acotar una serie de pasos. En el sector educativo no. Aquí mañana decretan una huelga y se van a la huelga sin haber hecho un esfuerzo por resolver ese conflicto, porque no existe la legislación. Las instancias. Así que ese me parece que es una tarea que tenemos que emprender. Creo que estamos en el momento ideal para hacerlo. El tema económico pareciera que se puede posponer su discusión porque ya hay la aprobación de unos aumentos interesantes en los próximos años, que deja esta discusión un poco a un lado para poder entrar en la verdadera discusión de cómo mejoramos la calidad de la educación y de los docentes. Gaspar García de Paredes. Mira, yo puedo respetar a veces la forma de sentir y la preocupación que tienen algunos de los líderes de los gremios magisteriales. Y obedece un poco al título de tu top one, o el punto en cuál es el rumbo. O sea, si yo fuera docente, yo me pregunto, ¿cuál es el rumbo? ¿Para dónde vamos? Porque es que cada gobierno viene con un plan distinto, y los planes que hemos visto en los gobiernos tienden a ser proyectos, no necesariamente una estrategia integral de cómo ir
llevando a otro escalón superior nuestro sistema educativo. Porque no puede ser solo que lo vamos a hacer con más aulas de clase, no puede ser solo que lo vamos a hacer con educación bilingüe, no puede ser solo que lo vamos a hacer con los institutos técnicos superiores, que yo sé que tenemos que hacer un programa, Juan, Sí, porque meto la ese es cuña otro programa. y me voluntario también va a acompañarlo, porque ese es otro tema, no nuestro. No puede ser que van a hacer cosas puntuales como esa. O sea, el docente necesita mejor retribución económica, sí, pero también necesita mejor reconocimiento social. Así es. Si tú le preguntas a tu abuelo, ojalá lo tengas con vida, ¿cuáles eran las figuras de la comunidad que mayor reconocimiento tenían de la población? El párroco, enseguida venía el docente de la escuela, después venía el médico, y por ahí venía tal vez la autoridad civil, si era, pero... Sí, el abogado ni estaba por ahí. Bueno, en esos tiempos éramos menos complicados, ¿no? Pero el punto es que el docente tenía un reconocimiento altísimo y se ha perdido. Y eso hay que rescatarlo porque eso también da sensación de cumplimiento y de trabajo bien hecho al que está ejerciendo esa función para la sociedad. Entonces, hay una cantidad de temas que hay que mejorar la infraestructura, hay que mejorar los currículos, hay que evaluar los resultados para poder ver por dónde poner más énfasis, a dónde lo estamos haciendo bien, multiplicar lo que hacemos bien, reforzar lo que no hacemos tan bien. Hay una cantidad de temas que necesitamos hacer, pero no pueden ser solamente un par de proyectitos. O sea, si yo estuviera en ese, yo no siento que hay un rumbo. Entonces, obviamente, ante esa incertidumbre, yo voy a pelear lo mío y lo demás que se resuelva como se resuelve. Quiero que ambos, para cerrar el programa, me hagan alguna reflexión o algún comentario sobre estos mensajes o estos gráficos que voy a presentar. Adelante. Que me los envió por ahí una persona cuando se enteró que íbamos a hablar de este tema. El primero dice, si no dedicas tiempo a educar a tus hijos, no pretendas que otros lo hagan. Aviso, este colegio inculca conocimientos. Los niños deben venir educados de casa, la primera educación. Y el segundo, hay una educación que es gratuita, la que usted debe proporcionar a sus hijos. Enséñeles a respetar, a no destrozar, a no mentir, a no robar, a ser responsables, esforzados, solidarios, a tener valores, a no ser violentos y a cuidar el medio ambiente. Es muy bueno luchar por una educación de calidad, pero la educación comienza en el hogar. No delegue a los profesores lo que usted debe de hacer. Un comentario para cerrar sobre esa gran responsabilidad donde inicia todo. Donde inicia todo, efectivamente, lo dices muy bien. Mira, todos los conocimientos científicos en los últimos años muestran que incluso en los 3 primeros años de edad es que se forman realmente las capacidades para poder después tener competencias cognitivas cuando el joven es joven. Y en los 3 años está con la Si familia, no, con así papá es. o con mamá o con quien se pueda. Ahí, así es. De modo que ahí la educación en el hogar es clave para después tener resultados en el futuro. Gaspar. Mira, esa es en buena parte una de las razones de ser por la cual nos decidimos a crear Unidos por la Educación. Tal vez Andrés Oppenheimer nos lo remarcó con su libro Basta de Historias. La educación es demasiado importante para dejarla solo en manos de los gobiernos. Y ahí empezamos nosotros a darle vuelta al tema y nos dimos cuenta de que los panameños no estamos participando en la educación de nuestros hijos. No solamente no cumplimos esa parte de darle esos valores iniciales en los primeros años, no acompañamos el proceso después tampoco. Entonces, la familia tiene que jugar su rol. Bueno, lo tengo que dejar hasta ahí. Excelentes reflexiones de ambos. Quiero agradecerles al ingeniero Juan Carlos Planels y al ingeniero Gaspar García de Paredes por haber participado esta noche en Eco 360 dedicado a la educación. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Chao. Eco 360.